¿Y si te dijera que la historia más antigua del mundo sigue siendo la más urgente hoy? Y lo más impactante es que el mismo Dios que formó galaxias con su voz, también escribió tu historia antes de que nacieras. Si crees que ya lo has escuchado todo sobre Génesis, prepárate, porque estás a punto de descubrir lo que nunca te enseñaron. El libro de Génesis no es solo el comienzo de la Biblia, es el mapa espiritual que explica por qué el mundo es como es y por qué tú estás aquí. Aquí encontramos el origen de la creación, del ser humano, del pecado, de la promesa de redención y de la relación íntima entre Dios y su pueblo. Desde el Edén hasta Abraham, desde el diluvio hasta José, cada capítulo revela un Dios que crea, confronta, restaura y sigue moviéndose en la historia humana. En este video haremos un recorrido profundo, claro y revelador por los 50 capítulos de Génesis para que entiendas su mensaje, su impacto y su poder para transformar tu fe. Comenta, quiero el siguiente libro, si deseas que sigamos con Éxodo. Suscríbete para recibir más estudios poderosos como este. Génesis capítulo 1. En el principio, cuando nada existía y el silencio reinaba sobre un vacío sin forma, Dios habló, y su voz rompió la oscuridad eterna. El Espíritu se movía sobre las aguas como presencia viva. Entonces Él dijo, sea la luz, y una claridad perfecta atravesó las sombras, iniciando el primer día. En el segundo día, Dios separó las aguas y formó un cielo majestuoso. En el tercero ordenó que las aguas se reunieran, dejando ver tierra firme y despertando vida vegetal abundante. El cuarto día adornó el firmamento con sol, luna y estrellas, creando un escenario eterno para marcar tiempos y estaciones. En el quinto día, Dios llenó mares y cielos con criaturas vibrantes, bendiciéndolas para multiplicarse. El sexto día creó animales de todo tipo y finalmente formó al ser humano a su imagen, hombre y mujer, entregándoles dominio sobre la creación. Al contemplar su obra completa, Dios dijo que era perfecta. Génesis capítulo 2. El séptimo día Dios descansó y lo santificó. Luego formó al hombre del polvo y sopló vida en él. Plantó el jardín del Edén, lleno de ríos y árboles, incluyendo el árbol de la vida y el del conocimiento del bien y del mal, encargando al hombre cuidarlo con responsabilidad. Dios advirtió al hombre no comer del árbol prohibido porque moriría. Vio que no era bueno que estuviera solo y tras mostrarle animales sin hallar ayuda adecuada, lo hizo dormir profundamente. De su costado formó a la mujer y al verla, Adán reconoció una unión perfecta, carne de su carne. Génesis capítulo 3. La serpiente engañó a la mujer insinuando que serían como Dios si comían del fruto prohibido. Ella tomó del árbol y él también. La inocencia se quebró y nació la vergüenza. Cuando Dios los llamó, se escondieron temblando. La desobediencia había cambiado todo profundamente en su interior y en la creación. Dios declaró consecuencias. Maldijo a la serpiente, aumentó el dolor de la mujer y asignó al hombre trabajo arduo sobre la tierra. Los expulsó del Edén, impidiendo el acceso al árbol de la vida mediante un ángel con espada de fuego. Así comenzó la historia humana fuera del paraíso. Génesis capítulo 4. Caín y Abel ofrecieron sacrificios a Dios. Abel entregó lo mejor y fue aceptado. Caín ofreció sin corazón y fue rechazado. Los celos lo consumieron hasta asesinar a su hermano en el campo. La sangre de Abel clamó desde la tierra, revelando el peso del primer crimen en la humanidad. Dios confrontó a Caín y lo condenó a vagar, pero lo protegió de ser asesinado por otros. Caín formó ciudades y su descendencia creció. Luego nació Set, quien reemplazó a Abel y heredó la fe, continuando la línea que mantendría la relación entre Dios y los descendientes fieles de la humanidad. Génesis capítulo 5.
Este capítulo narra generaciones de hombres con vidas extraordinariamente largas, superando siglos enteros. Entre todos destaca Enoc, un hombre que no solo vivió, sino que caminó íntimamente con Dios. Su comunión fue tan profunda que en vez de morir, simplemente desapareció porque Dios lo tomó, dejando un misterio reverente. La genealogía culmina con el nacimiento de Noé, presentado como aquel que traería consuelo en una tierra marcada por el dolor y la corrupción. Su llegada señala un cambio en la historia humana, anticipando que Dios usaría su vida para un propósito mayor durante un tiempo de creciente maldad. Génesis, capítulo 6. La tierra se llenó de violencia y oscuridad, y los pensamientos de la humanidad se volvieron completamente malvados. Dios, con profundo dolor, vio cómo su creación se desviaba. Solo Noé se mantenía íntegro, caminando con Dios. Él recibió un mensaje solemne anunciando juicio y la instrucción divina de construir un arca. Dios reveló a Noé las medidas del arca, su propósito y el plan para preservar la vida mediante animales y su familia. Aunque el proyecto parecía imposible, Noé obedeció sin dudar. Su fidelidad se convirtió en un refugio para el futuro, marcando el inicio de un acto decisivo de salvación. Génesis capítulo 7. Dios ordenó a Noé entrar en el arca con su familia y los animales. Cuando todos estuvieron dentro, Dios mismo cerró la puerta. El cielo se abrió con torrentes de lluvia y las profundidades liberaron aguas. Durante 40 días la tierra quedó cubierta y toda vida fuera del arca pereció. El diluvio borró montes y llanuras, dejando un mundo sumergido. Pero dentro del arca, Noé y los suyos permanecieron bajo la protección divina. Allí, mientras el juicio caía afuera, sobrevivieron gracias a la obediencia que habían mostrado y a la fidelidad de Dios para preservar lo que había prometido. Génesis capítulo 8. Dios recordó a Noé y envió vientos que comenzaron a disminuir las aguas. El arca descansó sobre los montes de Ararat. Noé envió un cuervo y luego una paloma. La segunda regresó con una hoja de olivo, señal de que la vida empezaba a renacer sobre la tierra renovada. Tras secarse la tierra, Dios ordenó salir del arca. Animales y aves regresaron al mundo para multiplicarse nuevamente. Noé levantó un altar y ofreció sacrificios, cuyo aroma agradó a Dios. Entonces el Señor prometió no volver a destruir toda la tierra con un diluvio, marcando un nuevo comienzo. Génesis capítulo 9. Dios bendijo a Noé y a sus hijos, ordenándoles multiplicarse. Permitió el consumo de carne, prohibiendo la sangre por ser vida. Estableció un pacto eterno. Nunca más un diluvio destruiría la tierra. Como señal, puso el arco iris en el cielo, recordatorio visible de su misericordia y compromiso con la creación. Después, Noé plantó una viña, bebió del vino y se embriagó. Sus hijos reaccionaron de formas distintas, uno con respeto, otro con burla. Aquellas actitudes trajeron consecuencias y bendiciones que se extenderían por generaciones, mostrando cómo decisiones aparentemente pequeñas pueden influir en la historia de familias y naciones enteras. Génesis capítulo 10. Este capítulo presenta el origen de las naciones. Los hijos de Noé, Sem, Cam y Jafet, dieron nacimiento a clanes, territorios y lenguas. Surgieron reinos como Nínive, Babilonia, Egipto y Asiria. Cada familia se extendió por regiones distintas, desarrollando pueblos que poblaron la tierra entera tras el diluvio universal. El relato muestra cómo toda la humanidad proviene de una sola familia preservada por Dios. Las genealogías revelan rutas, culturas y expansiones, señalando que la diversidad global nació de una raíz común. Así la historia se encaminó hacia nuevas civilizaciones, preparando el escenario para los eventos que transformarían el mundo. Génesis,
capítulo 11. La arrogancia del hombre y la intervención de Dios. La humanidad volvió a multiplicarse, expandiéndose hacia la tierra de Sinar. Allí los hombres dijeron con orgullo: construyamos una ciudad y una torre que llegue hasta el cielo. Hagámonos famosos. Sus manos trabajaban unidas, pero sus corazones se habían apartado de Dios. El Señor descendió para ver la ciudad y la torre que estaban levantando. Entonces decidió frenar su orgullo. Confundió sus idiomas para que no pudieran entenderse. La construcción se detuvo. La ciudad fue llamada Babel. Desde allí, Dios dispersó a los hombres por toda la tierra. Después se registra la genealogía de Sem, una línea especial que conduciría a un hombre llamado Abram, un nombre que cambiaría el rumbo de la historia. Génesis capítulo 12. Cuando Dios llama, el destino cambia. El Señor habló a Abram con una voz que atravesó lo más profundo de su alma. Deja tu tierra, tu familia y la casa de tu padre. Ve a la tierra que yo te mostraré. Haré de ti una gran nación. Te bendeciré. Abram obedeció sin saber su destino, acompañado de su esposa Sarai y su sobrino Lot. Llegó a Canaán, y allí Dios volvió a hablarle, prometiendo que esa tierra sería para sus descendientes. Una fuerte hambruna obligó a Abram a ir a Egipto. Temiendo por su vida, pidió a Sarai que dijera que era su hermana. El faraón la tomó para sí, pero Dios intervino enviando plagas sobre Egipto. El faraón devolvió a Sarai y pidió a Abram que se marchara. Génesis, capítulo 13. Decisiones que revelan el corazón. Abram y Lot prosperaron tanto que la tierra no podía sostener a sus ganados juntos. Sus pastores discutían constantemente. Abram, con un corazón pacífico, le dijo a Lot: no permitamos que haya pleitos entre nosotros. Elige tú la tierra que quieras. Lot eligió las llanuras verdes del Jordán, un lugar hermoso, pero cercano a Sodoma, una ciudad llena de maldad. Abram permaneció en Canaán. Entonces Dios habló nuevamente a Abram: levanta tus ojos. Toda la tierra que ves será para ti y para tus descendientes. Abram construyó allí un altar para honrar al Señor. Génesis, capítulo 14. El valor de un hombre guiado por Dios. 4 reyes poderosos hicieron guerra contra 5 reinos, incluyendo Sodoma. Lot, que vivía cerca de allí, fue capturado junto con su familia. Cuando Abram se enteró, reunió a sus hombres y los persiguió hasta alcanzarlos. Con valentía los derrotó y rescató a Lot, a su familia y todos sus bienes. Al regresar, apareció Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo. Él bendijo a Abram diciendo: bendito sea Abram por el Dios Altísimo, creador del cielo y de la tierra. Abram le dio a Melquisedec el diezmo de todo. El rey de Sodoma intentó ofrecerle riquezas, pero Abram respondió: no quiero nada de ti, para que no digas que me enriqueciste. Su confianza estaba solo en Dios. Génesis, capítulo 15. La promesa que cambiaría la humanidad. Una noche la voz de Dios envolvió a Abram. No tengas miedo, yo soy tu escudo y tu recompensa. Abram expresó su dolor. Señor, no tengo hijos. ¿De qué me sirve todo lo que me das? Entonces Dios lo llevó fuera de su tienda. Mira el cielo, le dijo. Cuenta las estrellas, así será tu descendencia. Abram creyó la promesa, y Dios lo consideró justo por su fe. Dios hizo un pacto solemne con él. A tus descendientes daré esta tierra, desde el río de Egipto hasta el gran río Éufrates. El destino del pueblo de Dios comenzaba a tomar forma. Génesis, capítulo 16. Pasaron los años y Sarai seguía sin hijos, cargando una tristeza que pesaba en su pecho. Con voz temblorosa, le pidió a Abram que tomara a su sierva Agar, esperando que así llegara una descendencia. Agar quedó embarazada, pero se llenó de orgullo, provocando humillación y conflicto en el corazón de Sarai. La tensión se volvió insoportable y Agar huyó al desierto buscando alivio en su soledad. Allí la encontró un ángel del Señor, hablándole con ternura y dirección. Le ordenó regresar y someterse, prometiéndole un hijo llamado Ismael, a quien Dios multiplicaría grandemente. Agar volvió y dio a luz, aunque la historia apenas comenzaba. Génesis, capítulo 17.
A los 99 años, Dios se presentó ante Abraham con majestad absoluta y le pidió caminar delante de él con integridad. Estableció un pacto eterno y transformó su identidad cambiando su nombre a Abraham, declarando que sería padre de multitudes, una promesa imposible desde la mirada humana, pero segura ante Dios. Dios también transformó el nombre de Sarai en Sara, asegurando que sería madre de naciones y reyes. Luego confirmó la promesa más sorprendente. Sara tendría un hijo llamado Isaac. Abraham se inclinó, riendo suavemente por la imposibilidad natural, pero Dios afirmó con autoridad que para él no existía nada imposible ni lejano. Génesis capítulo 18. En el calor del día, Abraham vio acercarse a 3 hombres y corrió a recibirlos sin saber que eran mensajeros de Dios. Ellos anunciaron que Sara tendría un hijo el próximo año. Sara escuchó desde la tienda y rió, dudando por su edad, pero Dios afirmó que nada era imposible para él. Luego los mensajeros miraron hacia Sodoma y Dios reveló a Abraham que la maldad del lugar había llegado a su límite. Abraham intercedió con compasión, preguntando si la ciudad sería destruida aún habiendo justos allí. Dios prometió perdonarla por 10 justos, pero en Sodoma no existían ni siquiera esos pocos. Génesis capítulo 19. 2 ángeles llegaron a Sodoma al caer la tarde y Lot los recibió en su casa. La ciudad entera mostró su corrupción cuando hombres violentos rodearon la vivienda exigiendo entrar. Los ángeles cegaron a los atacantes y ordenaron a Lot sacar a su familia porque Dios destruiría aquel lugar lleno de maldad. Lot dudó, aferrándose a lo que había construido, pero los ángeles lo tomaron de la mano y lo sacaron al amanecer. Fuego y azufre descendieron sobre Sodoma y Gomorra, y la esposa de Lot se convirtió en estatua de sal por mirar atrás. Lot huyó con sus hijas a las montañas. Génesis capítulo 20. Y Abraham viajó al Negev, y nuevamente por miedo dijo que Sara era su hermana. El rey Abimelec la tomó sin conocer la verdad, pero Dios lo visitó en sueños advirtiéndole del grave error. Abimelec despertó temblando, devolvió a Sara y confrontó a Abraham, sorprendido por el riesgo en que lo había puesto. Aun con la falta de Abraham, Dios lo protegió y mostró su favor sobre él. Abimelec restauró todo lo que había tomado y Dios sanó su casa cuando Sara fue de vuelta. El episodio reveló la fragilidad humana de Abraham, pero también la fidelidad constante de Dios para preservar sus promesas y su plan. Génesis capítulo 21, el nacimiento del hijo prometido. Isaac nació exactamente como Dios había prometido, trayendo alegría inmensa al corazón de Sara, quien reía agradecida por el milagro. Sin embargo, la tensión entre ella y Agar aumentó, llevando a Abraham a tomar decisiones difíciles. Aún así, Dios sostuvo a ambos hijos y reafirmó su fidelidad eterna. Génesis capítulo 22. La prueba más grande. Dios pidió a Abraham ofrecer a Isaac, el hijo prometido, como sacrificio, probando su fe hasta el límite. En obediencia silenciosa, Abraham subió al monte confiando en Dios. Cuando levantó el cuchillo, un ángel lo detuvo y proporcionó un carnero, confirmando que Dios honra la fe absoluta. Génesis capítulo 23. La despedida de Sara. Sara murió a los 127 años, dejando un profundo vacío en el corazón de Abraham. Con respeto y dignidad, él compró una cueva para sepultarla, estableciendo así el primer territorio propio de su linaje. Aquel entierro marcó un acto solemne de amor, honra y fe. Génesis capítulo 24. Isaac encuentra esposa. Abraham envió a su siervo a buscar esposa para Isaac, deseando a alguien fiel y de su pueblo. Guiado por Dios, el siervo encontró a Rebeca, una mujer generosa y elegida por el cielo. Ella aceptó el llamado, viajó con valentía y se convirtió en compañera divina para Isaac.
Génesis capítulo 25, la descendencia continúa. Abraham murió lleno de años, dejando una gran descendencia. Isaac y Rebeca tuvieron dos hijos muy distintos: Esaú, fuerte cazador, y Jacob, hombre tranquilo. Dios declaró que el mayor serviría al menor. La historia tomó rumbo cuando Esaú vendió su primogenitura por un simple plato de comida. Génesis capítulo 26. Isaac bajo presión. Isaac enfrentó hambre, conflictos por pozos y tensiones con reyes vecinos. Aún así, Dios lo prosperó abundantemente. Aunque repitió errores de su padre, Dios lo protegió y reafirmó su pacto. Con paciencia, Isaac reconstruyó pozos y finalmente alcanzó paz, mostrando que la fidelidad divina vence cualquier adversidad humana. Génesis capítulo 27, el engaño que cambió una nación. Rebeca y Jacob planearon engañar a Isaac para obtener la bendición reservada a Esaú. El plan funcionó, cambiando para siempre el destino familiar. Cuando Esaú descubrió la traición, ardió en furia. Jacob huyó por su vida, llevando consigo la bendición, pero también una profunda herida familiar. Génesis capítulo 28, la escalera al cielo. Huyendo de Esaú, Jacob durmió en el desierto y soñó con una escalera que conectaba cielo y tierra. Dios habló, prometiéndole protección y descendencia. Jacob despertó temblando, reconociendo el lugar como morada divina. Allí levantó una piedra como memoria, prometiendo que Dios sería su Señor para siempre. Génesis capítulo 29. El engañador es engañado. Jacob llegó a la casa de Labán y se enamoró profundamente de Raquel. Trabajó 7 años por ella, pero Labán lo engañó entregándole a Lea primero. Jacob trabajó 7 años más para casarse con Raquel. Así comenzó una familia marcada por amor, competencia y providencia divina. Génesis capítulo 30. Una familia que crece bajo tensión. La familia de Jacob creció entre rivalidades, celos intensos y decisiones impulsivas. Lea, Raquel y sus siervas dieron hijos que formarían las tribus futuras. Dios escuchó lágrimas y anhelos, trayendo vida donde había dolor. Jacob también prosperó en riqueza, preparándose para un nuevo capítulo de transformación divina. Génesis capítulo 31. La huida de Jacob. Jacob, cansado del engaño de Labán y guiado por Dios, tomó a su familia y sus bienes para regresar a su tierra. Labán lo persiguió indignado, pero Dios intervino en sueños advirtiéndole que no lo dañara, permitiendo así una despedida tensa pero en paz, cerrando un ciclo lleno de conflictos. Génesis capítulo 32. El encuentro con Dios. Jacob temió enfrentar a Esaú y oró desesperadamente, buscando protección. Esa noche luchó misteriosamente con un hombre divino que lo bendijo y transformó su nombre en Israel, marcándolo física y espiritualmente, demostrando que la verdadera victoria llega cuando el corazón reconoce su dependencia absoluta del Dios que restaura. Génesis capítulo 33. La reconciliación inesperada. Jacob se inclinó varias veces ante Esaú esperando furia, pero su hermano corrió a abrazarlo con lágrimas, mostrando un perdón sorprendente. Aunque la reconciliación fue real, Jacob avanzó con prudencia, estableciéndose aparte, entendiendo que Dios había sanado una herida antigua sin necesidad de venganza ni violencia. Génesis capítulo 34, la tragedia de Dina. Siquem tomó por fuerza a Dina, y aunque pidió matrimonio, sus acciones encendieron la ira de sus hermanos. Simeón y Leví engañaron a los hombres de la ciudad y los mataron, dejando a Jacob angustiado por las consecuencias, mostrando cómo la venganza humana puede multiplicar el dolor ya existente. Génesis capítulo 35. Dios reafirma el pacto. Dios ordenó a Jacob subir a Betel, donde purificó su casa y levantó un altar. Allí, Dios reafirmó su nombre Israel y renovó las promesas antiguas. Luego murieron Débora y finalmente Raquel,
al dar a luz, llevando a Jacob a enfrentar dolor profundo, acompañado por la fidelidad divina. Génesis capítulo 36. Los descendientes de Esaú. Este capítulo detalla los linajes de Esaú, quien se estableció en el monte Seir, formando reyes y naciones poderosas antes que Israel. Su expansión demuestra cómo Dios cumple promesas incluso fuera de la línea escogida, mostrando la amplitud de su propósito en pueblos que se multiplicaron independientemente. Génesis capítulo 37, el sueño que provoca envidia. José, amado por Jacob y distinguido con una túnica especial, contó sueños donde su familia se inclinaba ante él. Sus hermanos, llenos de celos, lo vendieron como esclavo a mercaderes rumbo a Egipto, engañando a su padre con una túnica ensangrentada, sin imaginar que Dios ya preparaba algo mayor. Génesis capítulo 38. Judá y Tamar. Judá enfrentó tragedias familiares y sin cumplir sus deberes hacia Tamar, fue confrontado cuando ella, disfrazada, logró justicia por medio del embarazo. Al descubrir la verdad, Judá reconoció su error públicamente, mostrando cómo Dios revela fallas ocultas para enderezar caminos y cumplir planes incluso en situaciones inesperadas. Génesis capítulo 39. Dios con José en la adversidad. En Egipto, José prosperó bajo la mano de Dios, ganándose la confianza de Potifar, pero rechazó la seducción de la esposa del capitán y fue injustamente encarcelado. Aún en prisión, Dios lo favoreció, demostrando que la fidelidad en secreto abre puertas incluso cuando la injusticia parece triunfar momentáneamente. Génesis capítulo 40. Sueños en prisión. En la cárcel, José interpretó los sueños del copero y el panadero del faraón, prediciendo restauración para uno y juicio para el otro. Aunque el copero fue restituido, olvidó mencionar a José, dejando al soñador justo en prisión, mientras Dios seguía escribiendo un destino mayor detrás del silencio humano. Génesis capítulo 31. La huida de Jacob. Faraón soñó con vacas y espigas que nadie podía interpretar, hasta que recordaron a José, quien explicó que Dios anunciaba 7 años de abundancia y 7 de hambre. Impresionado, Faraón lo puso como gobernador de Egipto, estableciendo el escenario donde José administraría recursos y salvaría incontables vidas. Génesis capítulo 42. Los hermanos se inclinan sin saberlo. El hambre llevó a los hermanos de José a Egipto, donde se inclinaron ante él sin reconocerlo. José los trató con dureza para probar sus corazones, reteniendo a Simeón y enviando a los demás con provisiones y la orden de regresar con Benjamín, despertando culpas enterradas desde hacía años. Génesis capítulo 43. Benjamín ante José. Con el hambre intensificada, Jacob permitió que Benjamín viajara a Egipto. José, al verlo, se conmovió profundamente y preparó un banquete para sus hermanos, tratándolos con honor mientras ocultaba su identidad, observando cada gesto para discernir si habían cambiado desde la traición que marcó su juventud. Génesis capítulo 44. La copa y la prueba final. José ordenó colocar su copa en el saco de Benjamín y luego los acusó de robo, provocando desesperación. Judá imploró entregar su propia vida a cambio del joven, mostrando un corazón transformado, lo que reveló a José que el arrepentimiento finalmente había dado fruto entre sus hermanos. Génesis capítulo 45. La revelación que quiebra el alma. José, incapaz de contener más su emoción, reveló su identidad con lágrimas, asegurando que Dios usó su sufrimiento para preservar vidas. Invitó a su familia a vivir en Egipto bajo protección real, transformando años de dolor en un reencuentro cargado de perdón, propósito y restauración divina. Génesis, capítulo 46. Israel desciende a Egipto.
Jacob, animado por la noticia de que José vivía, viajó hacia Egipto, donde Dios lo tranquilizó, prometiendo acompañarlo y multiplicarlo. El capítulo enumera su familia, mostrando el cumplimiento de una nación en crecimiento que se establecería temporalmente en una tierra extranjera bajo la protección del faraón. Génesis capítulo 47, José administra y Jacob bendice. José instaló a su familia en Gosén mientras administraba el reino durante la crisis, adquiriendo tierras para Faraón. Jacob bendijo al faraón y vivió sus últimos años en paz, dejando claro que, incluso en tierra ajena, la mano de Dios sostenía cada detalle del destino de Israel. Génesis capítulo 48, el cruce de manos. Jacob bendijo a los hijos de José, cruzando sus manos sobre Efraín y Manasés, para otorgar el mayor honor al menor, mostrando que la elección divina no sigue patrones humanos. José intentó corregirlo, pero Jacob afirmó su decisión, sellando un acto profético lleno de profundidad espiritual. Génesis capítulo 49, las últimas palabras del patriarca. Jacob reunió a sus hijos y declaró palabras proféticas sobre cada uno, revelando destinos tribales marcados por carácter y elección. Destacó a Judá como linaje de reyes y cerró su vida, instruyendo que lo enterraran con sus padres, cerrando un ciclo patriarcal cargado de legado. Génesis capítulo 50, el cierre de una era. José lloró la muerte de Jacob y lo sepultó en Canaán. Luego afirmó a sus hermanos que no buscaba venganza, reconociendo que Dios transformó el mal en bien. Finalmente murió en Egipto, pidiendo que un día llevaran sus huesos a la tierra prometida, anticipando el futuro éxodo.